Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. Sí, sí. Buenísimo, gracias. Bueno, ya empezamos. Bueno, continuamos entonces con la unidad número 5. Eh, Vamos a ver un video. Vamos a ver si se escucha el audio. ¿Me pueden avisar si se escucha el audio después? Ahora le pongo play al video mientras se van conectando los otros. Em, a ver si se escucha el audio. ¿Se escucha? No, todavía no. ¿No se escucha nada del audio del video? No, profe, no se escucha el video. ¿Y cómo se hará acá para compartir el audio este? Yo lo escucho por los auriculares, pero no sé si... Pero evidentemente por ahí, ¿cómo será esto? Para poder ver lo del audio. A ver si... Todo
Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Bueno, por lo menos pude lograr que me escuchen a mí. No sé cómo hacer para hacer que se escuche el audio de la, mm, de la computadora. Lo escucho yo, pero no. Ahí está, compartir sonidos de la computadora. Ahí está. Esto es A ver si se escucha ahí. El Amanecer en la red. Escuche, profe. Perfecto. ¿Quieren conocer cómo funciona? Bueno, veamos el Haga clic video. aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, o LAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes AppleTalk. Ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. El router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador, y en algunas veces no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. Cuando los paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch ruteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino, como una máquina de pinball digital si lo prefieren. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet.
Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según cómo haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración. Tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el firewall. El firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde Internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia Internet. Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho. Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet. Una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch establecen enlaces entre las redes. La red es un ambiente completamente distinto de lo que podemos encontrar dentro de las paredes de nuestra red local o LAN. Allá afuera es el salvaje oeste. Abundante espacio, abundantes oportunidades. Las nuevas ideas encuentran suelo fértil que empuja el desarrollo de sus posibilidades. A causa de esta libertad, algunos peligros también pueden acechar. Nunca podemos saber cuándo encontraremos al terrible ping de la muerte, una versión especial del paquete ping normal de interrogación entre máquinas, con la que algún idiota intenta desquiciar servidores o incluso a nuestro propio PC. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Web. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe 5 veces en unos cuantos milisegundos, y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro firewall. Dependiendo de nuestra perspectiva, el firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario, dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El firewall está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abiertos los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo, mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web. Dentro del firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana y otros se ven más bien dudosos. El oficial del firewall no es fácilmente engañado, como en el caso de este paquete ping de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete ping normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador?
Con la configuración apropiada, podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red. Casi todo es posible. Uno por uno, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestras solicitudes de información, es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado, listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el firewall del servidor web, router y a través de todo Internet. De vuelta a nuestro firewall corporativo y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de Internet con la información solicitada, como por ejemplo esta película. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en Internet. Nuestros confiados paquetes se dirigen felices hacia el ocaso de otro día más, sabiendo que han cumplido la voluntad de su amo, satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. ¿No es este un final feliz? Bueno, ¿se escuchó? ¿Se escuchó el video, chicos? Bueno, esto es, si quieren, una teatralización de cómo funcionan las cosas en un protocolo de red. ¿Sí? Algunas cosas que ya hemos visto que se ven acá. ¿Sí? A ver quién tiene el micrófono prendido. Que estoy escuchando eco. Ahí. ¿Se entendió, de alguna manera, se entendió lo que vieron? Bien, no sé si vieron algunas, o sea, recordemos algunas cositas. A ver, recordemos algunas cositas, como por ejemplo el etiquetado de los paquetes. ¿Vieron ese como extremo que le ponía a la cajita del paquete? ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de encabezado. Eso es lo que se le agrega en cada uno de las capas. ¿Sí? Bueno, yo les recomiendo que después que terminemos de ver la unidad que sigue, la capa de transporte, vuelvan a ver este video, que después lo van a tener grabado ahí en la plataforma, para que ustedes puedan darse cuenta concretamente cómo esta simulación o este video, este dibujito animado, por decirlo de alguna manera, representa lo que vamos a ir viendo en todas las unidades. Bueno, pero volvamos a la continuación de esta unidad número 5. El tema que nos compete ahora es el control de la congestión. ¿Sí? Me imagino que intuitivamente todo el mundo sabe lo que es la congestión, o al menos todo el mundo tuvo la oportunidad de vivirla o de pasarla alguna vez, pero vamos a estudiar un poquito más en profundidad cómo funciona esto o cuáles son los problemas de la congestión. ¿Sí? Bueno, primero definamos qué es lo que es. Congestión, según dice la definición, es una situación que se produce cuando hay más paquetes en la subred, ¿se acuerdan lo que era la subred? De los que la misma puede procesar o transmitir. Es decir, en el camino, en el centro de transporte por donde van estos paquetes, ahora ya estamos hablando específicamente de datagramas. Yo, como les dije en la primera parte, vimos la definición de los circuitos virtuales, pero
de aquí en más todo lo que vamos a hablar o todas las definiciones que vamos a dar tienen que ver con esta orientación de la capa de red de los datagramas, ¿sí? Entonces, bueno, porque acuérdense que en los circuitos virtuales el tema de la congestión no era un problema, ya que de entrada yo reservo los recursos necesarios para que no haya congestión, ¿sí? Y transmito la información necesaria para que no haya congestión. Entonces, este tema de la congestión o el análisis de la congestión tiene más que ver con la orientación a datagrama, que por otro lado es la que se usa. Bueno, ¿cómo funciona esto? Fíjense el grafiquito este que tenemos acá. Esto tiene dos ejes. Los paquetes enviados en el eje X y los paquetes recibidos o efectivamente transmitidos en el eje Y. Lo ideal, obviamente, es que esto sea una curva a 45 grados, ¿sí? Es decir, cada paquete enviado sea igual a la cantidad de paquetes transmitidos, ¿sí? Bueno, eso es cierto hasta un límite, ¿sí? Este límite que aparece acá en línea de puntos, este límite superior, es la máxima capacidad de la subred. O sea, es la máxima capacidad que tiene toda esa caja negra que llamamos subred para transmitir los paquetes, ¿sí? ¿En qué unidades se mide esto? En cantidad de paquetes por segundo, en bits por segundo, en bytes por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro ideal? Nuestro ideal sería este, ¿sí? O sea, yo transmito todos los paquetes hasta que llegue a este máximo, ¿sí? Y cuando llegue a este máximo me quedo transmitiendo a la máxima capacidad, ¿sí? Bueno, esto en realidad no es lo que sucede en la realidad, ya que en la realidad, acuérdense que cuando los paquetes no pueden ser recibidos por digamos, no pueden, digamos, cuando algún paquete supera la capacidad de transporte de la subred, ¿sí? O mismo no puede ser recibido por el receptor, ese paquete se descarta. Entonces, ¿qué pasa cuando ese paquete se descarta? El emisor que no recibe el acuse de recibo, donde le dice, che, ya llegué, lo que hace después de un cierto tiempo, definido por los temporizadores, de los que ya hablamos, vuelve a enviar el paquete, ¿sí? Y como la red está saturada, es probable que este paquete tampoco llegue y se empieza a dar un sistema, algo parecido a una bola de nieve, que produce este efecto, ¿sí? Este que está aquí abajo, ¿sí? Es lo que llamamos la congestión. Es decir, que la red se satura y se satura con paquetes retransmitidos que nunca llegan a su destino. Entonces, necesariamente yo tengo que hacer algo para avisarle al emisor de que deje de transmitir, ¿sí? De que vuelva a reintentar, espere a que la red se descongestione o envíe paquetes por el otro lado o haga algo para que no se produzca esta curva que nosotros tenemos acá, la que va hacia abajo. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer idealmente es ir regulando la emisión o el transporte de los paquetes para que pase esta curva que está en el medio. Esto sería, como dice acá en la diapositiva, lo deseado. Y para eso tenemos que hacer algunas cosas, ¿sí? Tenemos que hacer algunas cosas en algún lado, ¿sí? Imagínense que, digamos, hay varias orientaciones de esto, ¿sí? Y fíjense que acá se mezclan dos conceptos, ¿sí? Porque este efecto se puede producir tanto porque la subred esté congestionada y no deje pasar más paquetes, o tanto porque el receptor pueda no recibir a la velocidad necesaria los paquetes. Y de esto ya habíamos hablado, no sé si recuerdan, ¿sí? Nada más que no le llamamos congestión. Y ahora vamos a ver que son dos cosas ligeramente distintas, con resultados similares, pero son dos cosas ligeramente distintas, ¿sí? Por un lado tenemos el control de congestionamiento y por otro lado tenemos lo que ya habíamos visto, que era el control de flujo. ¿Se acuerdan lo que regulaba en la capa de enlace? Lo que llamamos control de flujo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre esas dos. Bueno, como dice acá, el control de congestionamiento tiene que ver con asegurarse de que la subred pueda transportar todo el tráfico ofrecido por el origen. O sea que el problema del congestionamiento tiene que ver con la subred. Y lo que llamamos control de flujo, para diferenciarlo,
es la capacidad del receptor de recibir todos los paquetes, suponiendo que la subred no tiene problema para dejarlos pasar. ¿Está claro? No sé si se entiende bien cuál es la diferencia. Entonces, básicamente, los efectos que produce ambas cosas son bastante similares. O sea, cualquiera de las dos cosas que pase sistemáticamente hace que se produzca este colapso de la red por retransmisión de paquetes. ¿Sí? Esto que vimos en el gráfico anterior. Pero se trabajan de dos formas diferentes. El control de flujo tiene más que ver con digamos, con aquellas capas que trabajan de extremo a extremo. En cambio, el control de congestionamiento tiene algo muy específico de esta capa de red, que acuérdense que es la capa que maneja el tráfico a través de la subred. No sé si hay alguna duda hasta acá, antes de que empecemos a ver los principios de control de la congestión. Si alguno tiene alguna duda, por favor active el micrófono y pregunta. O si quiere preguntar por el chat, yo la reproduzco también, no hay problema. Bueno, igual ya saben, no tengo ningún problema que me interrumpan y para ver alguna pregunta. No sean tímidos. Bueno, veamos cuáles son los principios generales del control de la congestión. O sea, cuáles son las cosas que se pueden aplicar para manejar la congestión y cómo lo hacen los protocolos. Tenemos dos tipos de soluciones, unas que se llaman de ciclo abierto y otras que se llaman de ciclo cerrado. Las de ciclo abierto también llevan el nombre o pueden llevar el nombre de pasivas. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque las soluciones de ciclo abierto tienen que ver con el diseño inicial de la subred. ¿Sí? O sea, diseñamos algo lo suficientemente robusto o lo suficientemente, digamos, con mucho ancho de banda, ¿sí? O con muchos recursos para que no haya congestión. ¿Sí? Obviamente, como se podrán imaginar, no son las más comunes, a pesar de que existen a nivel de definición, pero en general no son las más comunes. ¿Sí? Tal es así que el diseño de las soluciones de ciclo abierto no se intentan modificar durante el proceso de la transmisión. ¿Sí? Son decisiones independientes del estado actual de la subred. O sea, si hice bien el diseño, esto puede andar bien, y si no, simplemente con estas soluciones no logro nada. ¿Sí? Ejemplos de esto: cuándo aceptar nuevas conexiones, cuándo descartar paquetes. ¿Sí? Son todas soluciones o cosas que se pueden implementar para soluciones de ciclo abierto para el control de la congestión. También se pueden clasificar en actuantes en origen y actuantes en el destino. Y acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, actuantes en el origen son cómo diseño los temporizadores. ¿Se acuerdan? El diseño que yo tengo que hacer cuando cuánto tiempo le voy a dar a los temporizadores en el origen para que cuando reciban cuando no reciban un paquete de confirmación, vuelvan a reenviar un nuevo paquete. Entonces, si yo le doy más o menos tiempo, puedo llegar a cambiar el proceso de la congestión. ¿Sí? También así, en línea con esto, la política de las retransmisiones. ¿Sí? Son cosas que van de la mano. Y por otro lado están los actuantes en el destino, que también tienen que ver con la política de descarte de paquetes o con cuánto tiempo voy a mandar los asentimientos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí había toda una teoría en los asentimientos, en donde yo cuando, digamos, aprovecho los paquetes de vuelta, ¿se acuerdan del piggybacking? Aprovecho los paquetes de vuelta para mandar los asentimientos de paquete. Entonces ahí, pero bueno, como puede ser que no haya tráfico de vuelta, hay ciertos temporizadores que yo puedo usar en el destino para saber con cuánto tiempo de espera puedo contar para mandar los paquetes de asentimiento. Entonces, bueno, todas estas son pero cuestiones de diseño inicial.
¿sí? Que no tienen que ver con el tráfico. Estas políticas se definen durante la configuración y después no cambian. Entonces, si funciona, bárbaro, y si no, voy a tener congestión. Para resolver esto evidentemente no es la mejor solución, aparecen las soluciones de ciclo cerrado, activas, y básicamente estas soluciones tienen que ver con la realimentación. Es decir, con tomar información de los posibles puntos de congestión para hacer algo, ¿sí? Después ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero en definitiva, la idea es tomar información, ¿sí? Y aquí puedo tener dos opciones. Puedo yo, desde el origen, tomar información o ir midiendo la congestión, o puedo hacer que explícitamente el lugar donde se esté armando una congestión me avise de que está por ocurrir la congestión, antes de que pase, obviamente, ¿no? Para que yo pueda tomar alguna medida. Entonces, bueno, como les decía, aparecen aquí las soluciones de ciclo cerrado o activas que se basan en el concepto de realimentación, ¿sí? Bueno, el concepto entonces, como les explicaba recién, es supervisar el sistema para detectar congestionamiento. Esta información se pasa a los lugares donde se puede tomar alguna acción y se ajusta a la operación del sistema para tratar o para intentar corregir este problema. ¿Está? Pueden usarse diferentes métricas para supervisar la subred en busca de congestionamiento, ¿sí? Como se podrán imaginar, no hay una sola forma de inferir si hay congestionamiento, ¿sí? Yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, medir el tiempo que tarda un paquete testigo en ir y volver. Puedo tomar las capacidades que tiene la cola de un router, si se está llenando o no se está llenando, los routers intermedios, eh, para ver si es que hay algún síntoma de congestionamiento, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía: porcentaje de paquetes descartados por falta de espacio en los buffers. Es decir, ¿se acuerdan que cada vez que un paquete llega a un router, este es tomado por una porción de memoria que denominamos buffer, ¿sí? Procesado para ver por dónde lo tiene que salir, y despachado. Entonces, cuando esos buffers se están llenando, quiere decir que por alguna razón ese router no tiene la capacidad suficiente de CPU para procesar rápidamente todos los paquetes que le están llegando, ¿sí? Entonces, esa puede ser una de las medidas que yo puedo empezar a intentar asumir que va a haber una congestión. Lo mismo que esto, la longitud promedio de estas mismas colas, ¿sí? La cantidad de paquetes con tiempo de vida agotado, son todas métricas que los protocolos usan para inferir que hay algún principio de congestión. Recordemos que la idea es tratar de atacar la congestión antes de que ésta suceda, ¿sí? Porque cuando suceda ya es tarde. Ya, digamos, se produce este efecto de bola de nieve. Entonces, en el grafiquito ese que yo tenía, yo tengo que tratar de empezar a atacar la congestión en el momento que se está empezando a producir. Entonces, puedo tomar cualquiera de estas métricas con la idea de supervisar a ver qué es lo que está pasando. En este caso, se clasifican en algoritmos de realimentación implícita, ¿sí? Que tienen que ver, acá está la definición. El origen deduce el congestionamiento realizando observaciones locales, ¿sí? Como por ejemplo, cuánto demora un paquete de reconocimiento, o ¿sí? Esos paquetes que vuelven, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a tomar el tiempo de cuánto tarda el paquete en ir y volver, ¿sí? Tengo alguna idea de cuándo va a haber una congestión. O sea, sin que el origen o el lugar de la congestión me avise, yo puedo ir regulando la emisión de los paquetes para disminuirla. ¿Está? Esto sería lo que llamamos una realimentación implícita. Y por otro lado está la realimentación explícita, ¿sí? Que esto justamente tiene que ver con el punto de la congestión, le envía, cuando ésta empieza a producirse por alguna razón, el punto de congestión le envía la información de esta situación al origen, para que pueda tomar alguna situación. Bueno, y ahora, ¿qué pasa
digamos, sea como sea, explícita o implícitamente, el origen toma conocimiento de que hay un proceso de congestión y algo tiene que hacer, ¿no? Antes que se nos acabe el tiempo, que nos quedan 4 minutitos, acuérdense que nos conectamos de vuelta. Si se corta, vuelvo a generar la reunión y nos conectamos de vuelta como hacemos siempre. ¿Está? Bueno, sigamos entonces. Ya sea implícita o explícitamente, el origen se entera de que en alguna parte de la subred hay algún proceso de congestión en camino. Entonces, ¿qué puede hacer? Tenemos dos formas de trabajar con esto. ¿Sí? O disminuyo el tráfico para que baje la congestión, o aumento los recursos de la subred. ¿Sí? Por ejemplo, aumento el tamaño del caño, aumento el ancho de banda. ¿Sí? Algo tengo que hacer. Entonces, hay dos opciones de esto, dos soluciones posibles. Aumentar los recursos o reducir la carga. Como se imaginarán, la primera no es algo nada fácil de hacer y que en general, porque imagínense, ¿se acuerdan que dijimos que una de las medidas que tomábamos era el tamaño, o sea, cuánto de lleno estaban los buffers de un router? Entonces, bueno, yo diría, bueno, está bien, si tengo problemas con el tamaño de los buffers, aumento el buffer. Sí, pero para aumentar el buffer, ¿qué necesito? Aumentar la memoria. Entonces, no es nada fácil en el medio de este camino, aparte acuérdense que estamos hablando de soluciones dinámicas, aumentar la memoria de los routers. ¿Sí? En algunos casos, en routers muy sofisticados, que tienen, digamos procesadores dinámicos, esto puede pasar, pero no es lo más común. Entonces, lo más normal en la solución de la congestión es la segunda opción, es decir, reducir la cantidad de paquetes que estoy transmitiendo. ¿Sí? Así que, como les digo, la mayoría de las soluciones tienden a reducir la carga, o sea, a reducir el nivel de tráfico. ¿Sí? Me gustaría saber si se entendió o hay alguna duda con respecto a esto de la congestión. A ver, alguna respuesta para saber si están. En la listita me aparecen, pero bueno, asumo que no hay dudas y que se entendió esto. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en hablar. ¿Sí? Bueno, me queda menos de un minuto para que se corte la primera sesión esta de las dos que hacemos siempre. Así que eh, aprovechamos acá, empezamos con con esta parte donde vamos a ver cómo sería la capa de red en Internet, que es lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Acá vamos a empezar a machear lo que veníamos diciendo con lo que nosotros solemos conocer, lo que usamos todos los días, ¿sí? Que es Internet, y vamos a ver dónde vemos la capa de red, que es, como les dije, una de las capas más importantes en el uso normal que nosotros hacemos de la red Internet. Está usando el protocolo TCP/IP. Así que bueno, vamos a terminar esta reunión para no empezar con el tema y quedarme hablando en el medio. Ya se está cortando la comunicación, queda menos de un minuto. Cuando volvamos, por favor, si alguno tiene una pregunta, déjelo en el chat para que la conteste. Sí, inclusive si hay alguna pregunta de la primera parte, ¿no? Lo mismo. Si se quedaron con alguna duda, por favor no duden en preguntar. Aprovechemos aprovechemos la teoría. Sí, así de paso no hablo como monólogo.
Bueno, aquí estamos de vuelta, espero que se empiecen a conectar. Ahí estamos volviendo. Esperamos un ratito que se conecten todos, o por lo menos la mayoría. Y seguimos. Bueno, entonces estábamos hablando de la capa de red en Internet. Vamos a ver cómo se ve todo esto que vimos hasta ahora en Internet, cómo lo vemos en el uso normal. Bueno, ¿cómo está representada la capa de red en Internet? Está representada por la parte del protocolo TCP/IP que se denomina IP. IP viene de Internet Protocol, ¿sí? Ya vamos a ver a partir de la próxima clase que la parte que se llama TCP, ¿sí? Tiene que ver con, significa Transport Control Protocol, o sea que claramente tiene que ver con la capa de transporte, ¿sí? Protocolo de control de transporte. Así que de ese nombre que nosotros conocemos como TCP/IP, la parte IP está claramente ubicada en la capa de red, en la capa número 3, y la parte del TCP está ubicada en la capa de transporte, que es la que vamos a ver a partir de la clase que viene. Bueno, ¿qué es lo que hace la capa de red en Internet? Bueno, lo primero y más importante, provee un sistema de numeración uniforme, que son los famosos números IP. ¿Está? Esto, como les había dicho ya al principio, o cuando ya desde la unidad 2 que lo venimos charlando, una de las funciones principales de la capa de red es proveer un sistema de numeración uniforme. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que se pueda dar los algoritmos de enrutamiento, que es el segundo, o digamos, está al mismo nivel, pero digamos, es una de las funciones principales de la capa de red es proveer los algoritmos de enrutamiento. Entonces, si no tengo números IP, claramente no voy a poder tener enrutamiento. Es como pretender tener un cartero que no tenga direcciones para llevar las cartas, ¿sí? Entonces, esto es absolutamente necesario para nuestro sistema de enrutamiento. Bueno, ¿qué es lo que hace la capa de red en Internet? Lo primero que hace es toma los marcos que vienen de la capa de enlace y los divide en datagramas o, como los conocemos más comúnmente, paquetes, ¿sí? Nosotros, en general, le pongo el nombre de datagramas porque así es como está en el libro, para que se entienda, pero a nivel de la capa de red, los datagramas son lo que nosotros conocemos más claramente con el nombre de paquetes. Generalmente son de 1500 bytes cada uno, ¿sí? Aunque si necesito agrandar el encabezado del paquete por alguna razón, puedo hacer que estos paquetes sean todavía más chiquitos, ¿sí? Fragmentarlos más. Estos mismos paquetes, cuando llegan al destino, se reensamblan. Bueno, vamos a ver algo bien específico con respecto a las direcciones IP, a este sistema de numeración que provee la capa de red. ¿De qué se tratan las direcciones IP? Bueno, como les dije recién, es un sistema que me permite identificar con un número, con una dirección, a cada uno de los nodos que componen esta subred, ¿sí? Y así evitar conflictos. Es decir, yo necesito que cada uno de estos números IP sean diferentes, ¿sí? Con el objetivo de que no haya conflictos, de que no se... Esto es como, imagínense que es como tener dos casas que tengan la misma dirección en dos barrios diferentes, ¿sí? Si no indico el barrio, claramente el cartero no va a llegar nunca a entregar la carta. Así que necesito tener direcciones diferentes. ¿Ya está? Bueno, este número es asignado por el Network Information Center. Network Information Center es, digamos, la organización, es una organización sin fines de lucro que se ocupa
de distribuir los números IP. Y como se podrán imaginar, esto no es una tarea nada sencilla. Básicamente porque, digamos, al principio de la red de Internet, los números IP eran solo para Estados Unidos, entonces obviamente esta entidad tiene su sede principal allá en los Estados Unidos y solamente entregaba IP a unos cuantos, a unas cuantas organizaciones, en general militares o gubernamentales o educativas a lo sumo. Pero a medida que Internet se empezó a hacer mundial, NIC tuvo que delegar algunas funciones de distribución de números IP en otras organizaciones, llamémosle, asociadas a ellos en distintos países. En el caso de nuestro país, NIC delega algunas de estas funciones en una entidad que se llama LAC-NIC, ¿sí? LAC viene de Latin American, ¿sí? Latin American Countries, o sea, es una parte de NIC que maneja todos los números IP que se asignan para América Latina. Básicamente, hoy en día, la representación del LAC-NIC está en Uruguay. Así que bueno, todos los trámites que nosotros tengamos que hacer con asignación de números IP, hoy en día lo vamos a tener que hacer en esa sucursal, por llamarlo de alguna manera, de NIC. Pero veamos qué es un número IP. Es un número binario. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Pues la mayoría tiende a pensar que un número IP es un número decimal, ¿sí? Muchos me dicen son 4 números decimales separados por puntos, pero la realidad no es así. Concretamente, el número IP es un número binario de 32 bits, ¿sí? El problema es que como para nuestra memoria resulta difícil recordar números binarios, y menos si son tan largos, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió, para cuestiones de configuración y ese tipo de cosas, expresarlo como números decimales, ¿sí? Separados en los 32 bits. Si lo divido en 4, tengo 4 octetos, ¿sí? Entonces, esos 4 octetos, a cada uno de esos octetos lo reemplazo con su correspondiente decimal, ¿sí? Y lo separo por un punto. Por eso, en una configuración de un número IP, nosotros siempre lo vamos a ver como 4 números decimales de 3 cifras, ¿sí? Que pueden ir. Ustedes saben que si yo convierto un número binario en un número decimal, puede ir desde 0 hasta 255, es decir, tiene cada una de esas porciones de 4 representa un número que puede ir de 0 a 255, pero solamente, y esto lo tienen que tener bien claro, solamente es una representación del número binario. Es decir, internamente, tanto la red como la máquina en sí utiliza al número IP como un número binario. Yo en la interfase de pantalla que tenga lo estoy viendo como 4 decimales separados por un punto. ¿Está? Bien, en la configuración de un número IP aparece un segundo número binario de 32 bits que es absolutamente necesario para poder establecer algoritmos de ruteo y que se denomina máscara de subred. Es decir, cuando yo configuro un número IP, necesariamente tengo que contar con el número IP correspondiente y con la máscara de subred. Esta máscara de subred sirve básicamente para definir qué números IP pertenecen a mi red local, ¿sí? Es decir, para los cuales no necesito ningún proceso de ruteo, y qué números IP van a pertenecer a otras redes, ¿sí? Que tienen que salir o tienen que manejarse a través de un ruteador. Para eso sirve la máscara de subred. Bueno, lo que les decía recién. La máscara de subred es un número IP particular. ¿Qué tiene de particular? Bueno, básicamente que no puede ser cualquier número binario, sino que las máscaras de subred tienen siempre, y esto acuérdenselo, también pregunta de examen, tienen siempre unos del lado izquierdo y ceros del lado derecho. O sea que la primera máscara de subred, digamos la más chiquitita, vendría a ser 32 unos, ¿sí?
La segunda máscara de subred son 31 unos y un 0. ¿Se entiende esto? La segunda máscara de subred va a ser 30 unos y 2 ceros y así sucesivamente. No sé si se entiende. ¿Sí? Si queda alguna duda, por favor avísenme. Bueno, acá tenemos ejemplos. ¿Sí? La primera máscara de subred, como yo les decía, la conversión en decimal sería 255, 255, 255, 255, ¿sí? Que en binario son 32 número 1. Una cosa interesante para saber, este puntito que le puse acá, ¿sí? Para separar los octetos, no existe. Lo puse solamente, digamos, por cuestiones didácticas, para que puedan identificar que son 4 octetos. ¿Sí? Y de paso, les muestro acá las 3 nomenclaturas de una máscara de subred. ¿Sí? La primera, la nomenclatura decimal. La segunda, la nomenclatura binaria, que esto, bueno, esto no es una nomenclatura, es el número en sí. Y la tercera, una nueva nomenclatura que actualmente se utiliza mucho, que es barra 32. ¿Qué significa ese barra 32 que se pone después del número IP? Como yo les dije que las máscaras de subred tienen siempre unos a la izquierda y ceros a la derecha, entonces el número que existe después de la barra es la cantidad de unos que están a la izquierda y obviamente el resto es 0. ¿Sí? O sea, si yo tengo una máscara barra 32 como esta, tengo 32 unos. Si tengo una máscara barra 24, significa que la máscara está compuesta por 3 octetos de unos más un octeto de 0. ¿Se entiende? Por favor avísenme, si no veamos más ejemplos. Bueno, igual acá tenemos este ejemplo que les acabo de dar, el barra 24. En decimal sería 255, 255, 255, 0. En binario el número del real sería esto, 24 unos y 8 ceros. Y por supuesto, en la nomenclatura de barra, ¿sí? Sería un barra 24. ¿Tá? Un nuevo ejemplo, que no está, para que vean que las máscaras de subred pueden ser distintas. Nosotros estamos acostumbrados a la más usada de todas, es este ejemplo del medio. ¿Sí? El 255, 255, 255, 0 es la clásica de las máscaras de subred que llevan los routers o que los routers que nosotros instalamos en nuestras casas, ¿sí? Ponen por defecto. Ya vamos a ver que esa máscara de subred nos permite tener 256 equipos dentro de lo que llamamos la subred local. ¿Tá? Ahora enseguida lo vemos. Bueno, pero yo también puedo tener máscaras de subred que sean, por ejemplo, barra 28, como en este caso, en donde tengo 28 unos seguidos y 4 ceros para llegar a los 32. Por favor, díganme si queda claro lo de la nomenclatura. Supongo que sí, pero por las dudas, avísenme. Bueno, ahora vamos a pasar a la clasificación de las subredes. Esta clasificación dejo asentado de entrada, es una clasificación que actualmente ya no se usa. ¿Sí? Es una clasificación que se usó en un principio para que NIC pueda distribuir los números IP. ¿Está? El concepto es que cuando tuvieron que distribuir las subredes, dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos para distribuir esto y que no se repitan los números IP? Entonces, la primera solución que se les ocurrió fue dividir a las subredes en 3 tipos. Subredes grandes, subredes medianas y subredes chicas. De tal manera de distribuirlas a las organizaciones grandes, una subred grande, y a las organizaciones medianas, una mediana, y a las organizaciones más chicas, una subred más chica, de acuerdo a la cantidad de equipos que cada organización pensara o que tenga en su haber, digamos, ¿no? Entonces, ahí surgió esta clasificación que después fue deprecada, o sea, se desutilizó básicamente porque se dieron cuenta que con esa distribución muchas organizaciones grandes que tenían clases, ¿sí? Así se llama esta clasificación, se llama clases, que tenían redes grandes, ¿sí? O de tipo A, tenían números IP desperdiciados y por otro lado tenía un montón de organizaciones chiquititas que ya no tenía subred para asignarle. Entonces, bueno, ¿cómo se clasifica esto? Redes de clase A
que van desde el número IP 1000, ¿sí? Acá estoy usando la nomenclatura decimal, como podrán ver, hasta el 126, 255, 255, 255. Esas son las redes de clase A. Con una máscara de este tipo, 255.000. ¿Sí? Fíjense que cada una de las clases A de estas posee 16 millones de números IP aproximadamente, 16.777.214. ¿Sí? ¿De dónde sale ese número? De multiplicar 256 por 256 por 256. ¿Sí? Básicamente las clases A tienen 16 millones de números IP asignados. Las clases B van del 128, y nótese que se salteó el 127, ¿sí? Fíjese que las A iban del 1 al 126, y en las B pasamos del 128 al 191. ¿Por qué se salteó el 127? Porque NIC se reservó una porción de los números IP para propósitos especiales. Cuando lo definieron no tenían muy claro para qué iba a servir, pero por las dudas se reservaron 16 millones de números IP para propósitos especiales, y después se usaron claramente, ¿no? Bueno, la máscara de subred de una clase B es 255.255.00, ¿sí? Fíjense que en este caso es una barra 8, ¿sí? Solamente tiene el primer octeto, y en este caso ya es una barra 16. Tiene los dos primeros octetos. Y este tipo de red de clase B tiene 65.534 números, ¿sí? Ese número sale de multiplicar 255 por 255. ¿Está? Los dos ceros que tiene acá. Yo les voy contando esto para que se vayan dando cuenta cómo se calculan las máscaras y la cantidad de números IP. Esto ya lo van a ver clarito en la práctica, pero bueno, ya digamos intuitivamente se puede ir viendo cómo se calcula. Y por último están las redes de clase C, que van del 192.000, que es el número siguiente a este, hasta el 223, 255, 255, 255. Acá también se reservaron unos números que en un principio no se usaron y ahora ya se están usando, que van del 224 al 254, ¿sí? Al 255 en realidad, para propósitos especiales. En ese momento se reservaron para cuestiones militares, y después, bueno, cuando los militares empezaron a usar en Estados Unidos otra red distinta a Internet, con otra numeración, los devolvieron de alguna manera, entonces hoy en día ya se están usando. La máscara de una clase C, que es la más común, la que nosotros conocemos, ¿sí? Es 255, 255, 255, 0. Y por supuesto, cada clase C posee 254 números IP disponibles, ¿sí? Por favor, aunque sea, pónganme en el chat si se va entendiendo esto o si queda alguna duda. No tengan miedo porque, como digo siempre, no hay preguntas tontas, ¿sí? Porque les aseguro que la mitad, si el que hace una pregunta, la mitad tampoco lo entendió. Así que no tengan miedo de hacer preguntas. Bueno, estas son las tres clases, ¿sí? Estas son las tres clases que se definieron en su momento, ¿sí? Para esta clasificación de las subredes, que justamente se llamó clasificación en clases. ¿Está? Como ya les dije anteriormente, esta clasificación hoy en día ya no se utiliza. Hoy en día NIC utiliza un sistema distinto para repartir los números IP, que justamente se llama classless, o sea, sin clase, ¿sí? Fíjense que una de las características más importantes de esta división en clases fue que las máscaras de su red eran máscaras redonditas, ¿sí? O sea, son la barra 24, barra 16 y barra 8, ¿sí? O sea, los octetos son redondos. Lo que se hace ahora en esta nueva clasificación es casualmente usar subredes, o lo que se llama, lo que van a ver en la práctica como subneteo. Es decir, se utilizan máscaras que ya no son redondas como esta, sino que se pueden usar, por ejemplo, barra 31, barra 30, barra 25, 28, ¿sí?
Y el objetivo de esta nueva organización que propuso el Network Information Center es poder adaptar los tamaños de las redes que asigna con exactitud al número de equipos que tiene cada organización, ¿sí? Esto obviamente lo tuvieron que hacer cuando vieron que con este sistema de organización se quedaron sin números IP, ¿sí? Y de golpe iban a ver, no sé, una TIT, por decirles algo, una empresa de telefonía que tenía asignado una clase A y que estaba usando, no sé, una cuarta parte de la clase A y todo lo demás estaba asignado, por lo cual no se usaba, pero no se lo podían asignar a nadie más porque ya estaba asignado. Así que bueno, este sistema de clasificación hoy en día ya no se usa para distribuir los números IP. Sin embargo, ¿por qué lo dejo aquí y por qué se los enseño? Básicamente porque se tomó básicamente porque se toma como ejemplo. Y entonces muchas veces cuando configuren un router se van a dar cuenta que dice, le voy a asignar una clase C, ¿sí? ¿Qué significa hoy en día que le voy a asignar una clase C? Bueno, básicamente que voy a poner una máscara de subred de este tipo. ¿Está? Alguien me está preguntando acá, cuando dice que TCP/IP es un servicio sin conexión y ATM es un servicio orientado a conexión, me parece que lo entendimos mal, digamos. Es al revés, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué quiere decir? TCP/IP tiene los dos servicios, orientado a conexión y sin orientarse a conexión, ¿sí? TCP/IP utiliza, y esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Por eso es una pregunta que va adelantada, pero TCP/IP tiene dos tipos de protocolos. El TCP propiamente dicho, que es orientado a conexión, y hay uno que se llama ICMP, ¿sí? O UDP, que son protocolos no orientados a la conexión. ATM es un servicio orientado a los circuitos virtuales, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos al principio de la unidad en la clase pasada? ATM es un protocolo que se utiliza ya muy poquito hoy porque funciona utilizando circuitos virtuales, ¿sí? Eso es lo que significa orientado a conexión. Pero en realidad, como les digo, ATM es un protocolo sí o sí orientado a la conexión. No tiene la opción, como usa circuitos virtuales, no tiene la opción de estar no orientado a la conexión. En cambio, TCP/IP, ¿sí?, tiene las dos opciones. Yo puedo elegir cuando uso TCP/IP si quiero un servicio orientado a la conexión o quiero utilizar un servicio no orientado a la conexión de acuerdo al protocolo que elija. No sé si queda respondida la pregunta. De todas maneras, esto lo vamos a ver bien clarito en la capa de transporte. Específicamente, vamos a ver esto, por si no quedó claro. Bueno, ¿se entendió lo de las clases de los números IP? Bueno, como ya les dije, lo de las clases no hay digamos, hoy en día no se usa como método para distribuir los números IP, ¿sí? Simplemente quedó como una cosa histórica, ¿sí? Y en muchos lugares se habla de clases C, clases B, básicamente para hacer referencia a la máscara de subred que yo voy a usar. Entonces se asume que cuando yo estoy hablando de una clase C, voy a usar una máscara de subred 255, 255, 255, 0, ¿sí? La que tenemos acá. ¿Está? Cuando hablo de una clase B, voy a usar esta otra máscara de subred. Pero inclusive, fíjense que en la definición original de clases, no solo se usaban distintas máscaras de subred, sino que además también había distinto rango de números IP, ¿sí? Bueno, ya hoy en día muchas veces se habla de clases, pero ya no estamos hablando de este rango, sino solamente de la máscara. Pero bueno, había que explicar de qué se trata. Bueno, un tema importante. Me están preguntando si las clases es necesario estudiarlas. No, me interesa que sepan cuál es el concepto, ¿sí? De todas maneras, el concepto más importante de las clases tiene que ver con la máscara, ¿sí? O sea, yo inclusive muchas veces ni me acuerdo cuál era el rango de IP que usaba cada clase, porque de nuevo ya no se usan, ¿está? Así que me conformo con que entiendan el concepto, para qué estaban originalmente las clases y cuál era la máscara de subred que se usaba en cada una de ellas, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a ver, seguimos con esto de la capa de red en Internet, vamos a ver algo que tiene que ver también con la falta de números IP, y es el Network Address Translation. ¿Qué significa esto? Originalmente, cuando se diseñó el protocolo TCP/IP, la idea era que todas las máquinas que componen una red de tipo TCP/IP tengan cada uno un IP público, un IP de alguna de esas clases, ¿sí? Después se dieron cuenta de que el crecimiento de Internet hizo que la numeración IP versión 4, que es la que estamos usando actualmente, ¿sí? Usando actualmente, es la que estamos estudiando acá. Ya existe una numeración IP versión 6, ¿sí? Pero todavía no es un estándar de uso muy común en las redes, ¿sí? Por lo menos a nivel de usuario. Sí puede ser que a nivel de empresas de transmisión esté un poquito más popularizado, pero no es algo muy común todavía. Pero bueno, siempre yendo al TCP/IP versión 4, se dieron cuenta de que los números IP no iban a alcanzar para todas las máquinas. Entonces a alguien se le ocurrió y insertó este concepto de la traducción de direcciones IP para separar lo que son las redes privadas de las redes públicas, ¿sí? Que es algo bastante común, porque ustedes se imaginan que dentro de una empresa yo tengo una LAN donde tengo, no sé, a veces cientos de máquinas, y esas máquinas pertenecen a la red privada de la empresa, ¿sí? Y yo no tengo ninguna necesidad de configurar esas máquinas con un IP de los que conocemos como públicos, ¿sí? Entonces, imagínense el ahorro que yo tendría si podría configurar a esos números, podría configurar a esas máquinas internas, ¿sí? Con un rango de IP privado, ¿sí? Y que podría ser el mismo rango privado que tiene la empresa de al lado, ¿está? Entonces es como que yo estuviera reutilizando los números IP, ¿sí? Eh, entonces, para poder hacer esto, en algún momento de la historia, se definió un cierto rango de números IP que por convención se definen como IPs privados, ¿sí? Y se estableció un método para interconectar redes con números IPs privados, ¿sí? Con las redes que tienen números IPs públicos. ¿Está? Este mecanismo que ustedes ven acá es el mecanismo que usan todos los routers que ustedes tienen en sus casas para conectarse a Internet, ¿sí? En donde ustedes, en el router que les dejó el proveedor o el que ustedes compraron, ustedes pueden conectar varios equipos, ¿sí? Ya sea por Wi-Fi o por cable, ¿sí? Y sin embargo, el proveedor a ustedes les va a suministrar un solo IP. Es decir, que yo puedo enrutar varios equipos o la transmisión de varios equipos, y a su vez dentro de cada equipo puede tener varias transmisiones simultáneas y que se enrutan por un solo número IP, que es el número IP que me asignó el proveedor al router. ¿Está? Bueno, ¿en qué consiste la traducción de direcciones IP? Consiste en reemplazar las direcciones en los paquetes en tiempo real, ¿sí? Bueno, el uso más común es dar acceso a Internet pública a redes de direcciones con direcciones IP privadas, lo que les acabo de decir. Este NAT se puede clasificar en estático, dinámico y uno que no se usa demasiado, que se llama sobrecarga, ¿sí? Básicamente, como siempre, el estático no es el que más se usa, ¿sí? En general se suelen usar más los dinámicos, ¿sí? Y el sobrecarga lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos los puertos, ¿sí? Porque todavía hay un concepto que recién se ve en la capa de transporte, que para poder entender esto tendrían que entender primero el concepto de puerto, ¿sí? Bueno, los tipos de NAT. Tenemos, los más importantes son dos: el Source NAT o SNAT y el DNAT o Destination NAT, ¿sí? Son los los más importantes, digamos, de estos. Bueno, ¿cómo funciona el Source NAT? Tendría que haber puesto una nueva diapositiva. Yo normalmente dibujo esto en el pizarrón, ¿sí? Normalmente dibujo esto en el pizarrón. Bueno, a ver si nos logramos imaginar esto.
Denme un segundo que voy a ver si puedo encontrar alguna imagen que me ayude a explicarles esto. Debería haberlo buscado antes, pero no se me ocurrió. Me había olvidado esta parte. A ver, esta que encontré una. Ya les muestro enseguida. Denme un segundito. Que ya se las muestro. Bueno, fíjense esta imagen, ¿sí? Acá tenemos el concepto de la red privada, ¿sí? Y la red internet. Entonces, acá está, esta es la configuración normal, o sea, fíjense es lo que ustedes pueden tener en sus casas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos equipos en esta red, en esta imagen, ¿sí? Tienen dos equipos. Esto que tenemos acá son las IPs. Esto que tenemos acá son las IPs privadas, ¿sí? Fíjense que las IPs privadas tienen un rango que en general empieza con 192, 168, ¿sí? Esos son los rangos, no es el único, pero es uno de los más conocidos. Son los rangos que están reservados para IPs privadas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen IPs privadas acá tienen otra, y por otro lado tienen el router que les dejó el proveedor, ¿sí? Que tiene asignado una IP pública. ¿Está? En este caso 210.10, ¿sí? 030. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace el source NAT? Cuando un paquete sale de acá, de la red, de la máquina esta privada, y se va a Internet, ¿sí? Para poder girar a través de Internet, yo necesito, sí o sí, tener una dirección de tipo pública. Estas direcciones privadas no me sirven, porque no pueden, estas direcciones privadas están baneadas acá en Internet. ¿Está? Justamente porque, digamos, los fabricantes de los routers que están por todo Internet le ponen una regla específica a esos routers diciendo si me aparece una IP de estas, bloqueala, porque no tendría que estar. Es una IP, como les digo, privada. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace este router que implementa el NAT? Este NAT que estamos viendo está puesto acá en este router. ¿Sí? Ustedes en su casa normalmente tienen estas dos cosas, las tienen metidas en un solo aparato, ¿sí? El switch, vieron que cuando ustedes lo miran de atrás al aparato tiene como 4 RJ45, bueno, eso es un switch, y además tienen la función de ruteo también metida dentro del mismo aparato. Entonces, ¿qué es lo que hace esto para traducir esta dirección privada que yo tengo acá en una dirección pública? Bueno, el paquete cuando llega a este router resulta que tiene la dirección de destino, una dirección IP pública, porque es la dirección donde yo quiero ir, la dirección del servidor, ¿no es cierto? Pero tiene la dirección de origen, una dirección privada, que es la dirección de mi máquina, la que lo sacó al paquete. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de NAT? Que es lo que se llama source NAT, ¿sí? Esto que tenemos acá. El source NAT lo que hace es reemplaza la dirección de origen, que era privada, por una dirección pública. ¿Qué dirección pública le pone? Esta dirección, que es la que conoce, la que tiene el router. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, ese paquete ya tiene una dirección de destino pública, que es la dirección del servidor de Internet donde yo quiero ir a ver, y tiene una dirección de origen también pública, que es la dirección de mi router que lo va a sacar. Recién ahí puede ir a parar a Internet. ¿Está? Bueno, en ese momento lo que hace, guarda a quién le correspondió este cambio, ¿sí? Y manda el paquete a Internet. Ese paquete, como vimos en el video, vuelve al router, porque acuérdense que ahora la dirección de
de origen era la dirección esta de acá del router, vuelve al router, ¿sí? Y entonces el router, como tiene una listita donde acomodado a quién pertenecía, lo vuelve a cambiar y se lo manda a mi IP privado de vuelta, ¿sí? Bueno, eso es aproximadamente lo que conocemos como source NAT. ¿Está? ¿Por qué se llama source? Porque el cambio que hace el router cuando hace eso es justamente la dirección de source o la dirección de origen. ¿Está? Y después aparece el destination NAT, ¿sí? Que es al revés, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya en la clase que viene vamos a ver más sobre el destination NAT. El más importante por ahora para nosotros es este source NAT, ¿sí? En este caso, como se podrán imaginar, lo que cambia es la dirección de origen, de destino, perdón, y no la dirección de origen. Pero para poder ver esto, tenemos que, esta destination NAT, para que funcione, tienen que también conocer el concepto de puertos que vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Así que por ahora quédense con esa idea. ¿Sí? Esto del NAT, no se preocupen si no lo entendieron demasiado bien, lo vamos a ver en la clase que viene para explicar específicamente esto del NAT de destino. ¿Está? Este NAT de destino es lo que ustedes normalmente, a lo mejor alguno tuvo la oportunidad, es el famoso forwardeo de puertos, ¿sí? Es algo que normalmente se utiliza cuando ustedes ponen, por ejemplo, una videocámara web dentro de su casa, conectada a la red, y ustedes tienen la intención de verla desde afuera a esa videocámara. ¿Está? Entonces, volviendo a este grafiquito, cuando yo quiero ver a la cámara desde acá, ¿y a quién le voy a apuntar? Le voy a apuntar a la dirección pública que tengo, ¿sí? Ahora, si yo la cámara la tengo conectada aquí adentro, ¿sí? Adentro de la red privada, tengo que de alguna manera hacer el proceso inverso de NAT para que los paquetes que estén acá afuera con direcciones públicas puedan acceder a la cámara que está aquí adentro con dirección privada. Eso es lo que hace el Destination NAT. Es exactamente lo contrario de lo que del Source NAT. ¿Está? De nuevo, repito como para que quede el concepto, es lo que se conoce con el nombre popular de forwardeo de puertos. ¿Sí? Ya seguramente la profesora en la parte práctica les va a explicar, digamos, con la configuración concreta y ahí lo van a entender perfectamente bien. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que si hay alguna pregunta rápida, se las puedo contestar. Si no, voy a dejar las preguntas para la próxima clase. Por favor, de nuevo, si surgen preguntas cuando están viendo esto, les pido por favor que se las anoten para al comenzar la próxima clase o en cualquier momento que les parezca, me las mandan. Si no las quieren hacer a las preguntas cuando están en clase, por favor envíenme un mail, ¿sí? La próxima clase no, me preguntan si seguimos con la capa de red. No, esta es la última clase de la capa de red. La clase que viene empezamos con la capa de transporte, ¿sí? Así que acuérdense de los cuestionarios los tienen, van a tener abierto los de la unidad 6 hasta, no el miércoles que viene, sino el siguiente, porque también la capa de transporte es una capa larga que la vamos a dividir en 2 partes, ¿sí? Con este sistema didáctico se hace más complicado el tema de, así que por eso estoy dividiendo las capas más largas en 2. ¿Está? Así que bueno, la próxima clase empezamos con la primera parte de la capa de transporte, unidad número 6. Y vamos a estar 2 semanas viendo la unidad número 6 de la capa de transporte. Esto se va a cortar en cualquier momento, así que yo me voy despidiendo hasta el miércoles que viene y nos vemos para la teoría de la capa de transporte. Así que bueno, los espero el miércoles que viene.